Hola a todos, mi nombre es Viviana Mora Urrego, integrante del grupo 527, y el día de hoy junto con mis compañeros Valentina Cárdenas, Nasli Lugo, Luis Eduardo Jiménez y María Fernanda Ciro, vamos a presentar el desarrollo de la fase 3, titulada Aplicación de las teorías del aprendizaje. En este caso, para el desarrollo de esta actividad, elegimos dos teorías, el conductismo y el constructivismo, y nos enfocamos en el tema de los verbos en presente simple o simple present tense en una clase de inglés. Bueno, iniciamos con el conductismo. Esa teoría se basa en la idea de que el aprendizaje se logra por medio de la repetición, la práctica y el refuerzo positivo. Autores como John Watson y Frederick Skinner fueron fundamentales en su desarrollo. Watson propuso que la psicología debía estudiar únicamente la conducta observable, mientras que Skinner profundizó en el condicionamiento operante, es decir, el aprendizaje basado en las consecuencias, recompensas o castigos que siguen una acción. En nuestro caso, el objetivo es que el estudiante identifique y use correctamente el tiempo presente simple, tanto en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. El aprendizaje se mide a través del comportamiento observable, es decir, si el estudiante responde correctamente y replica el patrón aprendido. Para aplicar esta teoría, diseñamos una secuencia de actividades enfocadas en la práctica controlada. Primero, el docente hace una explicación directa de la estructura del presente simple con ejemplos como I play, he plays, do you play. Después realiza una repetición guiada donde los estudiantes repiten en voz alta las oraciones modelo. También hay una práctica oral controlada donde el docente hace preguntas tipo ¿Do you like coffee? Y los estudiantes responden siguiendo el patrón correcto. Finalmente se da un refuerzo positivo como elogios o puntos positivos para motivar las respuestas acertadas. La evaluación consiste en una prueba escrita o un quiz donde el estudiante completa las oraciones o selecciona la forma correcta del verbo. Este método favorece la precisión y el desarrollo de hábitos correctos en el uso del idioma. Muy bien. En la teoría del constructivismo tenemos algunos autores importantes, como el señor Jean Piaget. Eh, Él habló de los estadios de desarrollo del estudiante o del niño, y en él propone que hay una relación directa entre los estadios de desarrollo y el aprendizaje. Entre más desarrollo tiene el niño, entonces más aprendizaje se le va a permitir tener. Él también habló de que el aprendizaje significativo para un estudiante se da por medio de dos etapas o dos procesos, y uno de ellos es la asimilación y el otro es la acomodación. En el primero, el niño trata de adaptar el nuevo conocimiento a lo que ya tiene, por eso es constructivismo. Pero cuando ya los conocimientos salen de ese molde o de ese límite, entonces hay una nueva acomodación de las estructuras cognitivas que tiene el niño en su mente, y entonces es cuando va creciendo ese aprendizaje significativo. Esto se logra por medio de un concepto importante que el señor Lev Vygotsky nos compartió también, o póstulo, es el constructivismo social, en el cual los más adelantados van ayudando a los más atrasados, por decirlo de alguna manera, o a los que hasta ahora van a aprender algún conocimiento. Entonces, los estudiantes más adelantados ayudan a los que hasta ahora van a lograr ese objetivo. Entonces, ahí es cuando se presenta lo que se llama la zona de desarrollo próximo. Entonces, se apoya el adelantado con el que va aprendiendo, y eso ayuda muchísimo en el constructivismo. En esta parte, como primero tenemos una exploración, entonces el docente puede hacer una pregunta como, "What do you do every morning?", y anota las respuestas espontáneas. Eh, en segundo lugar, tiene un descubrimiento. Los estudiantes observan patrones en sus propias frases y descubren la estructura del uso de la S, presente simple, cuando el pronombre o el sujeto de la oración es un he o she. Como número 3, hay un trabajo colaborativo. En grupos se elaboran una tabla de rutinas diarias. Por ejemplo, María wakes up at 6 a.m.
I go to school at 7 a.m. En el número 4 hay una producción. Escriben un párrafo personal describiendo su rutina diaria usando el presente simple. Ahí es cuando se resalta que el niño es el centro de este proceso bajo la teoría también del constructivismo. Y como número 5, la socialización. Comparten sus textos con los compañeros y corrigen en grupo los errores más comunes. Entonces aquí también se aplica la zona de desarrollo próximo porque es un trabajo con sus compañeros y los que más van adelantados influyen sobre aquellos que hasta ahora están aprendiendo. Y el objetivo que hay en esta actividad o en estas actividades es que el estudiante comprenda y use el presente simple para describir rutinas personales y también descripción de su entorno. ¿Okay? Y finalmente la evaluación es una autoevaluación. No se basa en puntos, sino en la autoevaluación y participación activa del mismo estudiante. Es decir, el proceso gira en torno a las actividades o al proceso activo del mismo estudiante. Bueno, si comparamos ambos enfoques podemos notar varias diferencias. En el conductivismo el estudiante tiene un papel más pasivo, recibe la información y responde a los estímulos. En cambio, en el constructivismo el estudiante es activo, construye su propio conocimiento, también cambia el rol de docente. En el conductivismo actúa más como transmisor, mientras que en el constructivismo es un facilitador de aprendizaje. Vamos a ver las ventajas y desventajas del conductivismo. Las ventajas es facilita el aprendizaje de contenidos concretos y conductas observables. Permite un control y evaluación claros del progreso. Es útil para establecer hábitos, ¿vale? Y las desventajas son, se centra en la memorización más que en la comprensión. Reduce el papel activo del estudiante. Aprendizaje pasivo. No promueve la creatividad ni el pensamiento crítico. Y en el constructivismo, las ventajas son fomentar la creatividad del pensamiento crítico y la resolución de problemas. Desarrolla la autonomía y la participación activa del estudiante y relaciona el aprendizaje con experiencias reales y contextos cercanos. Las desventajas. Puede ser difícil de aplicar con grupos grandes, no siempre garantiza la adquisición de conocimientos básicos o memoríticos y depende mucho del nivel de motivación y madurez del estudiante. Bueno, dentro de las diferencias y las semejanzas que podemos notar con estas dos teorías, es que en las teorías conductista y constructivista, ambas buscan explicar cómo aprenden en las personas, pero difieren en su enfoque. El conductismo se centra en el comportamiento observable, donde el aprendizaje ocurre por medio de la y el castigo. Si el estudiante es un receptor pasivo, que responde a los estímulos del entorno. En cambio, el constructivismo ya considera que el conocimiento ya se construye efectivamente a partir de la experiencia, a partir de la reflexión y la interacción social, donde el alumno es protagonista y si el docente actúa como guía. Ambas teorías coinciden en que el aprendizaje requiere un proceso ya gradual y pues también estructurado, pero el constructivismo promueve un aprendizaje más significativo, más crítico y más participativo, mientras que sí, el conductivismo se enfoca en formar hábitos y conductas ya observables. En el aprendizaje del presente es simple en el inglés. Acá podemos abordar desde el conductivismo y
y el constructivismo. Desde el enfoque conductista, el estudiante aprende mediante la repetición, la memorización y los refuerzos positivos. Mientras que el constructivismo busca que el alumnado comprenda, aplique el presente simple en contextos reales a través de rutinas o su vida diaria. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.